del Partido No Cacerista y la Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Reservistas y Obreros. Bienvenido, Mayor Antauro, a esta conferencia magistral. Bien, estamos ya transmitiendo en vivo. Hoy también contamos con la presencia de la doctora Janet, miembro del CEN de Juntos por el Perú, que nos va a acompañar en la mesa principal para la conferencia. Hacemos la invitación, por favor, a acompañarnos a la mesa principal. Janet, por favor. Buenas noches. Vamos a comenzar hoy día una charla, una exposición sobre la coyuntura nacional e internacional, ¿no? Tenemos en la mesa al doctor Héctor Béjar Rivera, ¿no? Catedrático de San Marcos, catedrático de la Católica, escritor de una serie de libros, bueno, me aclara, pero de todas maneras, ¿no? Ese es un currículum que tiene, ¿no? Y él siempre está y sigue trabajando y dictando charlas internacionales, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes ya conocen a Héctor Béjar, ¿no? Después tenemos en la mesa a la representante de Roberto Sánchez, que es la doctora Janet, ¿no? Sánchez en este momento no puede venir porque está en el Congreso, ¿no? Y parece que la cosa está un poco álgida como los tiempos que vivimos, ¿no? Y están ahí. Si tiene tiempito podrá venir, si que puede salir, ¿no? Pero mientras tanto tenemos aquí a la abogada Janet, que es miembro del CEN de JP, ¿no? Y entonces ha venido con nosotros. Y por supuesto tenemos también a Antauro, ¿no? Que también va a dar una charla. Como la hora está avanzada, vamos a comenzar y comenzamos con el doctor Héctor Béjar Rivera, ¿no? Le paso el micrófono a Héctor. Bien, buenas noches. Buenas noches, Mayor Antauro, Pilar, compañera. Saludos a todos y a ustedes también, compañeras y compañeros. Me han pedido que haga un resumen de la situación actual. Entonces yo voy a leer un texto porque prefiero que los datos que doy estén por escrito, para que mi memoria no falle. Tengo muy buena memoria, pero no es para tanto. Y bueno, supongo que después conversaremos. Yo primero les planteo que para entender lo que está pasando, tengamos una visión global. Olvidémonos por un momento del Perú, de la Avenida Uruguay y del local de la Telefónica, y vayamos a tener una visión de este planeta que ya tiene 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes. Somos bastantes ya, y seguramente que vamos a hacer más. De esos 8.000 millones, 3.000 millones son trabajadores, es decir, menos de la mitad. 3.000 millones de trabajadores que podemos decir que son trabajadores formales, aquellos que todavía tienen derechos. Subrayo la palabra todavía, porque los que mandan en el mundo están logrando quitarnos todos los derechos por los cuales nuestros padres y nuestros abuelos lucharon durante décadas. 3.000 millones entonces de trabajadores, pero 1.500 son precarios.
¿A qué llamamos precarios? A los que trabajan día a día, pero no tienen segura la chamba, y a los que tienen que ganársela a como de lugar, sin jubilación, sin retiro, sin vacaciones. Ya ustedes saben, y el Perú es un ejemplo, un mal ejemplo en eso. De esos tenemos 1.500 en el mundo. Esos, por supuesto, tampoco tienen estabilidad. Es decir, viven en un mundo de incertidumbre. Y de esos 8.000 millones, 65.000 millones son refugiados. 65.000 millones, es decir, el doble de la población de Perú son refugiados. Gente que está huyendo de su país. Huyen porque hay guerra, huyen porque hay hambre, huyen porque hay persecución. Son fugitivos de guerras o de la miseria. 100 millones de niños, subrayo este número, 100 millones de niños y de niñas viven en la calle. Viven en la calle. Solo en la Unión Europea y el Reino Unido, que se creen los países más evolucionados y más desarrollados del mundo, y se tienen, por ejemplo, 895.000 personas están viviendo en la calle, no tienen casa. Esa es la cumbre del capitalismo occidental global. Y por supuesto que este mundo tiene dueños, tiene muchos dueños, pero voy a empezar citando los nuevos dueños, que son dueños de nuestras conciencias, querrámoslo o no. Se llaman, por sus siglas, GAFA, es decir, Google, Apple, Facebook, Amazon. Y ya no se cuenta en millones ni en trillones, sino en millones de millones las fortunas de esta gente. 2.755 de esos 8.000 millones de personas, solamente 2.755 son los súper ricos, incluyendo unos cuantos nuevos 1.000 millonarios de China y de Hong Kong. Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene 177 millones de dólares. Elon Musk, dueño de Tesla, los autos eléctricos, y de Spacelink, los satélites que lanza Estados Unidos, tiene 151 millones de dólares. Bernard Arnault, fabricante de vinos de Francia, tiene 150 millones de dólares. Nuestro conocido Bill Gates tiene 124 millones de dólares. Los dueños de Google, Larry Page y Sergey Brin, tienen 2.125 millones de dólares. Tim Cook de Apple tiene 198 millones de dólares. Visa, esa tarjeta que seguramente todos ustedes están usando a todas horas del día, maneja 138.000 millones de transacciones cada año. Y mientras esta gente tiene arriba de 200 millones de dólares al año, tenemos un 60% de la población mundial que vive con menos de $1 al día. Ese es el mundo que nos han hecho, que nosotros no hemos hecho, que nosotros hemos permitido que se haga
y seguimos permitiendo que se construya. Bueno, todo este dinero pasa por bancos y paraísos fiscales. Hay más de 100 paraísos fiscales en el mundo, pero en el territorio de los bancos formales también hay cambios. Ahora, el banco más grande del mundo es un banco chino, el Banco Industrial y Comercial de China, que maneja 6.000 millones de dólares al año y ha superado a nuestro conocido imperialista y clásico Morgan Chase, que hemos conocido aquí porque ha tenido muchos bancos sucursales en el Perú, empezando por el antiguo Banco Continental, que se ha quedado solo en 4.000 millones de dólares. Le sigue el China Construction Bank, con 5.000 millones de dólares. El Banco de China, con 4.000 millones de dólares, y después vienen todos los demás. Es decir, que en este mundo de terrible injusticia hay también cambios en la cúspide. Y hay un vecino intruso que nadie quiere y que habla chino. Los otros dueños del mundo son los que vienen del aparato industrial armamentístico de los Estados Unidos. 25 fabricantes de armamentos. Entre ellos está la Lockheed de los Estados Unidos, la Boeing de Estados Unidos, que es la fabricante de la cúpula de hierro de Israel, esa que acaba de penetrar, Irán. La Northrop, también de los Estados Unidos. Estas son las clásicas que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y que fueron construidas con el apoyo de Roosevelt, cuando Roosevelt decidió el año 1941 entrar a la Segunda Guerra. Pero también allí hay cambios. Y tenemos en cuarto lugar de las fábricas más grandes de armamento del mundo a la Corporación Industrial de Aviación de China, que maneja 22.400 millones de dólares. Y también está la China Electronics Technology, que maneja 15.000 millones de dólares. Bueno, esta es una nueva oligarquía mundial, pero esa nueva oligarquía se ha unido a la antigua oligarquía basada en el petróleo, la industria, los bancos, las medicinas, las drogas y las armas. Han surgido personajes como Elon Musk, dueño de SpaceLink, una empresa de satélites, dueño de una parte de los 11.000 satélites que están dando vuelta por el mundo y que están contaminando y saturando ya el espacio de nuestro planeta. Musk tiene aviones cohete, transbordadores espaciales, y está ensayando un sistema por el cual el cerebro de ustedes, quizá no de ustedes, sino de sus hijos, de nuestros hijos, estará directamente vinculado a las computadoras. Y no sabemos si el cerebro obedecerá a las computadoras o las computadoras obedecerán al cerebro. Ese es el mundo que nos ofrece el señor Elon Musk, socio político del señor Trump, pero más previsible que él y más inteligente que él, según mi modesta opinión. Desde los comienzos del siglo XX, los viejos imperios capitalistas han ido cayendo y los pueblos han ido emergiendo. El imperio ruso cayó en 1917 y emergió la primera revolución triunfante de trabajadores del mundo, que luego de vencer a una coalición
imperialista, construyó la Unión Soviética y el primer sistema socialista en la tercera parte del planeta. En 1943 se liberó el Líbano de Francia. En 1945 se liberaron la India, Pakistán, Indonesia y Siria de Inglaterra y de Francia. En 1950, después de una guerra sangrienta de 4 años, la Corea del Norte de Kim Il-sung hizo salir corriendo al orgulloso ejército norteamericano de MacArthur. En 1951, Muammar el-Gaddafi liberó Libia. En 1952, Gamal Abdel Nasser liberó Egipto, nacionalizó el Canal de Suez y un Zapato golpeado por Nikita Khrushchev sobre su escaño de las Naciones Unidas impidió que Francia e Inglaterra bombardeen a Egipto y a la naciente revolución egipcia y tuvieron que retroceder de manera vergonzosa. Y Egipto entonces se pudo unir con Siria para dar lugar a la República Árabe Unida, al Partido Socialista Árabe, BAS, y al nacimiento del mundo árabe laico y socialista. En 1959, el pueblo de una pequeña isla del Caribe, llamada Cuba, triunfó sobre los Estados Unidos a 90 millas de la costa norteamericana. En la Revolución Cubana de Fidel Castro, que se declaró socialista luego de haber derrotado la invasión norteamericana en sus costas y haber vencido a todos los intentos de golpe de Estado de la CIA. En 1962 se liberó Yemen del Norte y la Argelia de Ben Bella triunfó sobre la orgullosa Francia luego de una sangrienta guerra revolucionaria de 8 años. En 1963 se liberó el Congo, pero Bélgica asesinó a su líder Patricio Lumumba. En 1962, Eduardo Mondlane del Frelimo liberó Mozambique. En 1957, David Bourguiba fundó la República Independiente de Túnez. En 1961, Julius Nyerere liberó Tanzania y Nelson Mandela hizo lo mismo con Sudáfrica, poniendo fin al ominoso régimen de apartheid que separaba los supuestos inferiores negros de los supuestos superiores blancos, ingleses y holandeses. Las guerrillas de Ho Chi Minh y Nguyen Giap hicieron correr a los norteamericanos luego de una guerra de 20 años en 1975. En 1979 triunfó el sandinismo en Nicaragua. En 1980, a un enorme costo, Irán resistió la cobarde agresión de Saddam Hussein, entonces títere de los Estados Unidos, desde Irak. En 1979-1980, la Cuba revolucionaria movilizó cientos de miles de soldados para apoyar a Agostinho Neto en el sur de África y triunfó sobre el imperialismo inglés y norteamericano. Y Hugo Chávez inició el hasta ahora triunfante proceso revolucionario venezolano en 1999. Todas estas han sido derrotas del imperio norteamericano, inglés, belga y francés, que suceden a las derrotas de los racistas austríacos en la Primera Guerra Mundial y de los fascistas alemanes e italianos en la Segunda. Los imperialistas occidentales, no lo olvidemos, son racistas, y tanto en la Alemania hitleriana como en la Sudáfrica inglesa y los Estados Unidos han practicado y practican la discriminación racial, la eugenesia y la eutanasia. Pero la suya
es una historia de derrotas que señalan la decadencia del poder hegemónico del imperialismo capitalista, que ahora pretenden mantener Estados Unidos y su socio Israel, la Unión Europea, la OTAN, y significan el surgimiento de un poder mundial emergente desde los BRICS y Eurasia, el acercamiento entre la Rusia reconstruida sobre la base de la ex Unión Soviética y la poderosa China, construida desde la lucha de Mao en 1927 y la Revolución China de 1949. Pero eso, compañeras y compañeros, no se ha logrado fácilmente. Hay una lucha de pueblos y una lucha de clases que no tiene término. El imperialismo ha destruido a la Unión Soviética en 1991 y al campo socialista integrado por Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria y la República Democrática Alemana en los años que siguieron a la caída de la Unión Soviética en 1991 y sigue queriendo destruir a China y a Rusia. No solo es económica y política, sino racista, lo más profundo de su convicción reaccionaria. La Yugoslavia socialista, fue destruida por la OTAN en una sangrienta guerra atómica entre 1991 y el 2001. La República Democrática de Somalia fue destruida en 1991. Afganistán fue destruido durante 20 años entre el 2001 y 2021. Libia fue destruida en 2011 y su líder, Muammar el-Gaddafi, fue torturado y asesinado. Siria fue destruida a lo largo de muchos años entre el 2011 y el 2025 y ha sido entregada a los terroristas, convirtiéndola en el primer estado terrorista del mundo, cuyo jefe, que dice ser musulmán, se ha puesto al servicio de Israel para servir de puente a los vuelos contra Irán. Se ha ensayado de todo en estos años. Las guerrillas griegas fueron exterminadas por Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Los partidos comunistas de Francia e Italia, después de haber sido los únicos que lucharon contra el fascismo, porque todo el resto de las poblaciones de Francia, especialmente, se rindió, fueron impedidos de llegar al poder mediante una corrupta alianza de católicos con traidores socialistas. Se bombardeó la Plaza de Mayo de Buenos Aires en 1955 para derrocar a Juan Domingo Perón y en los años siguientes se aplicó una política de exterminio que causó 30.000 torturados y desaparecidos. En Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y las dictaduras de Centroamérica quisieron exterminar a los comunistas, pero no pudieron. En 1966 mataron a medio millón de comunistas en Indonesia para derrocar a Sukarno. En 1973 asesinaron a Salvador Allende e instauraron un régimen de terror cuyos rezagos mantienen hasta hoy trabado el desarrollo político y social de Chile. Han impedido a los palestinos tener su tierra y construir su Estado. Han invadido Palestina en 1948 para instalar el régimen teocrático y reaccionario y racista de Israel. El genocidio palestino continúa impunemente ante los ojos del mundo. El capitalismo occidental se ha alimentado de la esclavitud, que incluye a mujeres y niños. No es cierto que el capitalismo industrial haya explotado solamente a obreros. La primera revolución industrial, generada por la aplicación de la máquina de vapor a fines del siglo XIX, dio lugar a la clase obrera, a la primera clase obrera sin derechos, la que Marx conoció.
Pero estos lucharon y la segunda revolución industrial, generada por la cinta sin fin y el Fordismo a comienzos del siglo XX en los Estados Unidos, permitió a los obreros organizados conquistar sus derechos humanos y de clase. La tercera revolución industrial, generada por la robótica en Japón, fue una reacción contra los derechos de los trabajadores. Fue simultánea con la desnacionalización de las industrias y el fomento del trabajo precario. Volvieron a la esclavitud. Los capitalistas no pudieron soportar sociedades libres y trabajo digno. La cuarta revolución industrial es la de la economía digital y la inteligencia artificial. Es una revolución económica, capitalista, exclusiva y excluyente, porque se desarrolla en medio de un mundo de millones de seres humanos que no tienen ni tierra, ni casa, ni salarios, ni derechos. Fueron las crisis capitalistas y las guerras mundiales las que permitieron el surgimiento de los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales y sexuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, no se pudo menos que promover el desarrollo social europeo, que fue mostrado como paradigma para América Latina, porque la Europa capitalista rivalizaba con la Unión Soviética socialista, ignorando a sus colonias de Inglaterra y Francia. Pero el surgimiento de los países árabes y la crisis petrolera de 1973 obligaron al capitalismo en 1980 a pasar a lo que llamaron globalización, que no fue otra cosa que mudar las industrias de los países con derechos a los países con trabajo barato, desindustrializar las metrópolis imperiales y pasar del capitalismo industrial al capitalismo especulativo. Fue esta política tramposa y perversa la que permitió el resurgimiento industrial de Japón, el surgimiento de Corea del Sur y Taiwán, y sobre todo el espectacular desarrollo de China, que ahora lamentan y quieren impedir. Y eso generó la crisis del 2008, que los ha obligado nuevamente a regresar a la aldea global, a regresar de la aldea global al soberanismo, la ya imposible reindustrialización de los países centrales imperialistas y a la persecución de los migrantes. Estados Unidos no pudo impedir que la Unión Soviética fabrique su bomba atómica en 1952. La frenética ira de los imperialistas condenó a los esposos Rosenberg a la silla eléctrica en 1953 y generó una violenta persecución contra los intelectuales y pensadores norteamericanos a través del macartismo, persecución que dura hasta hoy día. Estados Unidos se convirtió en otro país teocrático. Su Dios es el becerro de oro y no tolera críticas. Es una dictadura económica y política. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado y asesinado Salvador Allende. Siguió una matanza de cientos de líderes y activistas. Pablo Neruda fue asesinado el 23 de septiembre de 1973. Le introdujeron estafilococo dorado después de una operación de cáncer. El general Carlos Prats González fue asesinado junto a su esposa en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1974 por la explosión de una bomba dejada debajo de su automóvil. El general Alberto Bachelet fue torturado y asesinado en 1974. El general Augusto Lutz fue envenenado por la DINA en 1974. El general Óscar Bonilla Bradanovic, opuesto al director de la DINA, Manuel Contreras, fue muerto en un accidente de helicóptero en 1975. En 1975, la CIA desencadenó el saqueo y actos terroristas en Lima contra el gobierno del general Velasco.
El 30 de julio de 1975 eliminaron y desaparecieron a Jimmy Hoffa, el poderoso dirigente de los camioneros norteamericanos. El 29 de agosto de 1975 derrocaron a Velasco en el Perú. El general Juan José Torres fue secuestrado y asesinado el 2 de junio de 1976 en Buenos Aires. El 21 de septiembre de 1976, Orlando de Letelier voló junto con su esposa en un auto en la avenida Massachusetts de Washington con una bomba puesta por los servicios secretos de Pinochet. El 16 de marzo de 1978, las Brigadas Rojas de Italia secuestraron y después asesinaron a Aldo Moro para impedir que la democracia cristiana firme un acuerdo histórico con el Partido Comunista Italiano que habría echado a perder la arquitectura de la Guerra Fría en Europa. Ubicándose en una posición de izquierda extrema, las Brigadas Rojas cumplieron los deseos de Henry Kissinger, violentamente opuesto a ese acuerdo. El 28 de septiembre de 1978 fue asesinado el Papa Juan Pablo I y fue sustituido por Juan Pablo II, que se unió al Opus Dei, promovió la solidaridad con Polonia, con la Polonia reaccionaria, e inició la persecución de los teólogos de la liberación en la Iglesia Católica. El 17 de julio de 1980 fue derrocada Lidia Gayler. Los generales Luis García Meza y Luis Arce Gómez instalaron un narcoestado en Bolivia con el apoyo de la CIA. Ese día, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista de Bolivia, fue ametrallado en el local de la Central Obrera Boliviana. El 15 de enero de 1981 fueron asesinados los líderes del MIR de Bolivia en la masacre de la calle Harrington de La Paz. Jaime Roldós Aguilera, presidente ecuatoriano, cayó en un accidente de aviación sospechoso el 24 de mayo de 1981. El general Rafael Hoyos Rubio, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, uno de los coroneles que dio el golpe de Estado con Velasco, falleció en junio de 1981 en un extraño accidente de su helicóptero. El general Omar Torrijos Herrera, presidente de Panamá, fue muerto el 31 de julio de 1981 en un accidente de su helicóptero. Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile, murió el 22 de enero de 1982 luego de una cirugía al aparato digestivo. Años después se estableció que miembros de la dictadura chilena introdujeron gas sarín en su aparato digestivo. Aún hoy, en 2021, el Poder Judicial de Chile se niega a aceptar los análisis y pruebas que han sido ratificadas por los familiares. Es, pues, compañeros y compañeras, una historia de crímenes. ¿De qué nos extrañamos entonces que el señor Trump amenace con asesinar al jefe religioso de Irán? Un tratado de no proliferación nuclear creó un organismo internacional de energía atómica de las Naciones Unidas que ahora es dirigido por el argentino Rafael Mariano Grossi. Fue abierto a la firma desde el 1 de julio de 1968 y se encuentra en vigor desde el 5 de marzo de 1970. Solo a 5 estados se les permitió la posesión de armas nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, los únicos que habían detonado un ensayo nuclear antes de 1967, que no por casualidad son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero cuando hubo la guerra entre China e India en 1974, el perverso Estados Unidos
le facilitó a India la bomba atómica contra China. El mismo Estados Unidos que le dio la bomba atómica a Israel, violando el Tratado de No Proliferación. Y ahora quieren que Irán lo cumpla. Abdul Jadar Khan es un físico pakistaní que robó los sistemas de enriquecimiento de plutonio a los holandeses y consiguió fabricar bombas atómicas para su país, Pakistán. Es un héroe nacional en Pakistán, a la vez que entregó el secreto atómico a Corea del Norte. Y como consecuencia, tenemos hoy día que además de los 5 estados nuclearmente armados del Consejo de Seguridad, la India tiene 160 bombas atómicas. Pakistán tiene 170. Israel y Corea del Norte tienen también un número indeterminado de bombas atómicas. Y ahora, aquellos que tienen la bomba no quieren que la tenga Irán. A pesar de que Irán ha abierto sus laboratorios a las Naciones Unidas, que han sido investigados y ha demostrado que no está fabricando una bomba atómica, sino solamente energía atómica pacífica, porque para fabricar una bomba atómica necesitas el enriquecimiento de plutonio a 90 y Irán solamente lo tiene a 60. Pues bien, estamos frente a esa situación y resulta que nuestro país no tiene palabra, no tiene brújula, no tiene política exterior, porque él no la define, la definen los Estados Unidos. Y el mandato de los Estados Unidos es que el Perú, junto con Colombia, Brasil y Argentina, forme parte de la OTAN. Entonces resulta que ahora que ya no estamos en el Pacífico Sur, estamos en el Atlántico Norte, porque en reciente visita al Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, basado en los Estados Unidos, el comandante general del Ejército del Perú, general Jorge Celis, reveló la aspiración de las Fuerzas Armadas peruanas a asociarse a la OTAN. Celis lideró una delegación militar peruana que visitó Estados Unidos en marzo del 2019 todavía. Allí se reveló que desde el 2012 el Ministerio de Defensa y el Comité Aliado 135 de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte suscribieron un acuerdo de patrocinio que incorporó al Perú al sistema OTAN. Y yo pregunto si algún parlamentario peruano ha preguntado siquiera qué pasa con las extrañas y misteriosas relaciones entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería peruana con la OTAN. Hay una reacción contra la guerra. Destacamos a Helga Sepp Larouche, fundadora del Instituto Schiller de Alemania, a Jeffrey Sachs, a Jeffrey Sachs, el gran intelectual norteamericano, a la Organización de Veteranos por la Paz, la Internacional de Resistentes a la Guerra, una internacional de resistentes y una red mundial de grupos antimilitaristas y pacifistas de base que están trabajando por un mundo sin guerras. Y el 20 y 21 de junio, es decir, estos días que nosotros nos estamos reuniendo aquí, se está desarrollando una contracumbre a la reunión de la OTAN que tiene lugar en La Haya, una contracumbre en Madrid, y la reunión cumbre de La Haya es en Ámsterdam, donde están movimientos sociales, plataformas pacifistas y organizaciones populares que alzan la voz frente a la creciente militarización global y defienden una política internacional basada en la cooperación, el desarme y la justicia social. Y por tanto, queridas compañeras y compañeros, yo creo que es una obligación ética
y política, pero sobre todo ética de nosotros, vincularnos a los movimientos que en todas partes del mundo, también desde Colombia, con la Internacional por la Neutralidad, y desde Caracas, con la Internacional Antifascista, unirnos a este gran movimiento por la paz, contra la guerra y contra los imperialismos, que debe ponerle fin a las intrigas y amenazas y a la prepotencia imperialista del señor Netanyahu, criminal de guerra, y su socio, el señor Trump. Gracias. Muchas gracias Héctor, ¿no? Realmente una conferencia magistral, nos ha dado toda una relación de lo que fue, de lo que es y de los crímenes que a nivel mundial se está cometiendo y sigue cometiendo las fuerzas imperiales. En este momento vamos a dar uso a la palabra Janet, ¿no? En representación de PJ y de SUSEN y de Roberto Sánchez. Janet. Gracias, compañeros. Buenas noches. El saludo a los organizadores, a Antauro como organización, al mayor Antauro, las felicitaciones también a la compañera Pilar Roca por el denodado esfuerzo que ha tenido, que ha venido realizando para seguir una secuencia de escuelas que lo que traen es formación política, ¿no? Información, porque si no nos convertimos en meros activistas, gente emocional que puede estar disconforme con algo casi por instinto, pero sin el conocimiento real, sin el análisis de la realidad nacional, como nos motivó nuestro Mauta, José Carlos Mariátegui. Cuando escuchamos al maestro Héctor Béjar sobre los miles de ciudadanos en el mundo o habitantes en el mundo, y hablamos de los ricos, él ha dicho 2.755 súper ricos en el mundo, me trae a colación y todo este sistema que ha permitido para defender sus intereses y su estatus, pues la forma como se elimina a cualquier elemento que ellos consideren que se opone y que pone en peligro la conducción, ¿no? El tener las riendas de la economía de los países en los cuales se desenvuelven. Entonces me acordaba de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía el año 2001 o 1991, y su obra El precio de la desigualdad, ¿no? Y Joseph Stiglitz en ese estudio señalaba que el 10% de todos los ricos del mundo, o de todos los habitantes, o de todos los ricos del mundo, efectivamente, seguían siendo ricos. El 90% seguía siendo rico, sus familias, al margen de sus capacidades, de sus posibilidades, del estudio que pudieran tener. Y el 90% de los pobres seguía siendo pobres. Iba a seguir siendo pobre si venía de una familia pobre, al margen del esfuerzo que pudiera tener. Entonces, porque tenemos un sistema que está hecho de esa forma, para que el rico y sus herederos lo sigan siendo, y así pues se sigan protegiendo de esta forma, como lo ha señalado el maestro Héctor Béjar, y está demostrado en la historia de todos los tiempos, que se llegan a eliminar directamente a personas, elementos que ponen en peligro ese estatus, esa conducción que tienen de la economía de estos países. Y podríamos pues así recordar cómo en el país concretamente tenemos poniendo en semejanza a las hermanas Mirabal de El Salvador o de República Dominicana, tenemos así también como este poder que tenemos en este país de muchas décadas eliminó en algún momento a Consuelo García, una de las que acompañaba entonces a Saúl Cantoral, y fue eliminada después de una huelga importante, una huelga minera en el año 89, ¿no? En pleno gobierno
alanista, antes del fujimorismo. Creo que cuando se habla de la situación nacional tenemos que caracterizar el Estado y la estructura del Estado en el que nos encontramos, el gobierno, el régimen y el Estado, ¿no? Un gobierno efectivamente dictatorial en este momento, absolutamente abusivo, incompetente, incapaz, un gobierno persecutor, está encarnado en la dictadora Dina Boluarte, pero también tendríamos que decir que este gobierno obedece a un régimen que está instalado, un régimen neoliberal que por excelencia, en esencia es privatizador, primario exportador, que promueve o que hace que el país en donde se encuentra desarrolle pues una economía primario exportador y que no permita el desarrollo a partir de, la producción, a partir de la industrialización de las materias primas. Y efectivamente tenemos un Estado, tendríamos que decir también que después de 1821 no ha dejado de ser colonial o semicolonial, como podríamos decirlo, o neocolonial, de diferentes formas, pero habría que señalar también, y yo creo que es importante todo el trabajo que ahí ha hecho el mayor Antauro, de traer conocimiento histórico, no para que se quede como un dato histórico y todos sepamos de la historia y digamos que sabemos mucho, sino como un análisis de la realidad nacional para poder proyectar finalmente salidas concretas a la realidad de este país. Entonces, después de la supuesta independencia del Perú, hemos vivido, creo que lo más magro que hemos vivido como país, que es parte de la historia que nosotros podemos conocer, pero que no está en los libros, es el Holocausto del Caucho, y cuando en Putumayo asesinaron más de 30.000 habitantes entre Colombia, Ecuador y Perú. Y no existe registros, no existe información exacta que pudiera decirnos cuántos se asesinó, cuántos peruanos se asesinaron. Y yo creo que más que cuántos peruanos, cuántos se asesinaron en torno a esa, digamos, a ese poder económico que tenían los empresarios del caucho. Y así han sido las diferentes actividades que han promovido el enriquecimiento y el desmedido abuso para mantenerse pues en esa postura absolutamente favorecida de estos grandes empresarios. Entonces, cambian las actividades, cambian los nombres, cambian las caras, pero la actividad y el formato, la forma como este sistema empodera a una élite, a esta élite que habló Joseph Stiglitz en su momento, y a todo ese poder que ha eliminado a personas y a cualquier opositor del camino. Han habido efectivamente una realidad en torno a estos habitantes de la selva, pero también tendremos que recordar aquello que motivó en Velasco Alvarado la decisión de hacer una reforma agraria que termine con la esclavitud, y que se sintetiza en su discurso cuando señala que dirigido al campesino, y cuando le dice que tu patrón no comerá con el sudor de tu frente o del producto de tu trabajo. Eso que dijo Velasco Alvarado fue la declaración de guerra de quienes tenían en ese momento el control de las tierras en el país. Entonces, en su momento fue el caucho, puede ser el guano y el salitre con que se han favorecido empresarios, y la tierra es lo que determinó por muchos años, por muchas décadas, que hubiera un Velasco, un representante, en este caso de las Fuerzas Armadas, que tomara la decisión a partir de una formación, creo, nacionalista, y del entendimiento que se tenía que hacer algo en ese momento, porque obviamente se venía una revolución en camino. Entonces, ese sentimiento nacionalista que hoy día no sé qué tanto existe en las Fuerzas Armadas, es una necesidad imperiosa el día de hoy. No sé si exista, pero creo que debemos buscarla, debemos motivarla para que no descartar a ningún elemento de las Fuerzas Armadas, que más bien deberíamos considerar
aliados. Deberíamos buscar entre esos hermanos de las Fuerzas Armadas nacionalistas en su momento que acompañaron y que existen, que están ahí, que acompañaron en ese proyecto revolucionario de las Fuerzas Armadas a el presidente general Velasco Alvarado, que hace poco ha sido considerado el mejor presidente del Perú y que le ha dolido mucho a esta derecha, a este sistema económico que pretende que las cosas se queden como están ahora y que no se retroceda a aquellos tiempos cuando incluso Morales Bermúdez tuvo que decir que iba a ser la segunda fase de la revolución de las Fuerzas Armadas para que no se presente una guerra civil y más bien esta demore hasta lo que ya conocemos que fue el 19 de julio. Entonces, hermanos, después de esto que hemos vivido, que ya era un neoliberalismo que no nace con Fujimori, sino que se reafirma y se reajusta con el fujimorismo de los 90 y con la Constitución que ya hemos señalado qué tipo de régimen nos ha regalado o que ha pues instalado en nuestro país, es que tendríamos que decir que absolutamente, y ya se ha dicho en repetidas escuelas políticas, que los jóvenes de hoy día han visto a puros presidelincuentes, y efectivamente, porque absolutamente todos los presidentes después de Velasco Alvarado y después del mismo Fujimori, absolutamente todos han sido neoliberales y después de Fujimori, fujimoristas, neoliberales, fujimoristas, corruptos, delincuentes. Y tendríamos así pues que recordar, ¿no? A Ollanta, a Toledo primero, a Alan, al mismo PPK, absolutamente todos representaron ese fujimorismo que no se ha ido, que no hubo una transición democrática que se dijo, que se vendió para decir que con Fujimori fuera ya teníamos, estábamos ya instalándonos democráticamente. Y tan es así que hoy día se dice que esta democracia ya no es democracia. O sea, con esta canción se estaría afirmando que antes de la caída de Castillo había democracia y con la caída de Castillo ya no hay. Mentira, compañeros. Si decimos, si afirmamos que después de Fujimori se instaló un fujimorismo neoliberal y que ninguno de los presidentes lo cambió, ninguno de los presidentes cambió las reglas de juego, y creo que el único que se acercó en un programa iniciario fue Ollanta, ¿no? Pero reguló, pero retrocedió cuando su proyecto de la gran transformación realmente fue una hoja de ruta. Entonces, después de todo esto que hemos vivido, después de ese fujimorismo que se fue simplemente adaptando a una supuesta democracia, una supuesta república que nunca hemos vivido. Considero que un país que no ha tenido democracia, con cuántos muertos hubo en el Putumayo, ¿no? Podríamos decir que de 1879 a 1930, 50 años de asesinatos de hermanos de la selva, hemos tenido democracia en este país. No ha habido democracia, no ha habido república, y por tanto vivimos y seguimos viviendo en medio de una servidumbre o semiservidumbre, o un país, digamos, neocolonial, donde no ejercemos soberanía. Si ejerciéramos soberanía, pues estaríamos en otra, ¿no? Entonces, creo que deberíamos partir de la idea y de digamos, del entendimiento, del convencimiento de que no somos una república, no hemos vivido una democracia, no se ha quebrado la democracia el 7 de diciembre del año 2022, sino este neoliberalismo fujimorista se ha fijado. Y entonces, me parece también importante, hermanos, que señalar que efectivamente a partir de esta voluntad y decisión neoliberal y fujimorista se ha tenido una estrategia muy bien diseñada. Ya lo dijo una representante
delincuencial del legislativo, que las estrategias no se dicen, ¿no? Dijeron que no se dicen, pero se hacen, y creo que todos lo hemos visto. Hay un control de todas las instituciones principales, de los poderes del Estado de este país, están absolutamente controlados y hoy día están propugnando por controlar absolutamente todos los sistemas o las instituciones electorales para esta vez tomarlo absolutamente todo, porque no piensan poner en peligro a este sistema que hace que ellos controlen la economía de este país, con ello pretenden eliminar absolutamente a todos los enemigos que representan a quien se oponga a ese status quo. Por eso considero que lo que estamos haciendo hoy día es prácticamente de héroes y heroínas, porque han escuchado a todos los opositores de este sistema que han sido eliminados, y considero que todo este tema de la criminalidad organizada, que estamos saliendo a oponernos en las movilizaciones, como el día de ayer, por ejemplo, no es producto de una situación casual, que este país es tan pobre, que simplemente los jóvenes y la delincuencia se ha proliferado. No, hermanos, acá hay una estrategia para eliminarnos mediante la justificación de que existe una organización criminal que secuestra, que te cobra cupos, que te extorsiona y que si no le pagas te mata. Y así deberíamos, ir viendo cuántos compañeros de lucha han sido eliminados en todos estos meses, en los últimos años, para darnos cuenta que existe una estrategia que solamente la vamos a, enfrentar mediante las organizaciones que son las que van a buscar o conseguir lo que llamamos o hemos denominado el poder popular. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, doctora Janet. Realmente nos ha ampliado los conocimientos a través de la versión que usted ha dado en este momento. Bueno, y ahora vamos a ceder la palabra a Antauro para que él exponga su tema. Gracias. ¿Se puesto? Perfecto. Buenas noches, compatriotas. El día de hoy el tema es la coyuntura nacional e internacional. Y efectivamente, ¿cómo nos encuentra el ambiente global a nuestra República Peruana en estos momentos? Igual que nos encontró en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, como un mero país productor de materias primas, es decir, un peón más en el tablero, un corral más del patio trasero. Acá quiero hacerles ver que, no obstante eso, a nosotros nos fue estupendamente bien cuando ha habido conflictos en el norte. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, nuestra economía subdesarrollada comenzó a exportar piedras más que nunca, materias primas. Entonces nuestra posición como globo colonia, sin peso a nivel global, en términos prácticos, podría ser que se sigan sacando el ancho en el norte, en tanto no saquen el artefacto atómico, para que podamos elevar en el mercado mundial el precio de las materias primas y que nos vaya un poco mejor. Sin embargo, nosotros somos nacionalistas, tenemos que enfocar la cosa de diferente manera. Entonces, lo que yo puedo observar en el ambiente internacional que está marcado ahorita por el conflicto en el Medio Oriente, más allá de la referencia histórica de la cual nos ha ilustrado el compatriota Héctor Béjar, y que ha ampliado la compatriota, yo creo que acá hay un apartheid científico lo que está en disputa. Es
el arma nuclear. Podríamos hablar de cuántas repúblicas que tienen bomba atómica existen. Sabemos que Israel lo tiene, Irán está a punto de tenerlo y justamente ahí radica la conflictividad. Al momento de venir acá me puse a revisar cuántos premios Nobel tiene Israel en física y cuántos premios Nobel tiene Irán en física. Y me doy con la sorpresa que el 20% de los premios Nobel son israelíes. Y Irán solamente ha tenido 2 premios Nobel, uno por la paz y otro premio Nobel de física. No me acuerdo su nombre porque es muy difícil, pero este premio Nobel de física iraní hace 4 años fue asesinado en un atentado terrorista del Mossad y él era el padre de la industria atómica iraní. Entonces, lo que podemos ver, compatriotas, es que se vuelve a repetir el problema. Yo en una conferencia anterior he narrado ese episodio que se da en Cajamarca de 1532 en el encuentro entre Atahualpa y Pizarro. Y en ese episodio hago recordar que 9 años después, o sea en 1541, en el Japón llegó el primer barco globo colonizador, o sea el primer barco europeo portugués, no con soldados, sino con comerciantes, en cuya mercancía llevaban una docena de arcabuces. El arcabuz es el primer arma de fuego, o sea, casi sin tecnología científica, allá no es arma blanca. Entonces, el shogun reinante en Zipango, que así se llamaba Japón entonces, compró esos arcabuces. Al año siguiente volvió el barco portugués con más mercancía y con más arcabuces, pero el shogun ya no le compró ninguno, porque ya habían arcabuces Made in Japan en 1543, o sea, el año siguiente. Es decir, el shogun había hecho desarmar el arcabuz por todos sus orfebres y herreros y lo habían recreado, y habían creado su arcabuz. Quizás eso explica por qué Japón no fue conquistado, porque en ese siglo ya tenía su infantería arcabuces, al igual que la tecnología occidental, cosa que no teníamos acá en el ejército de los incas. Creo que desde entonces nuestras neuronas nativas, o sea, desde que el último Amauta fue descabezado por el último arcabuzazo de algún Almagro en alguna de las andenerías de 1532, desde entonces las neuronas nativas, o sea, nuestras neuronas, no creamos absolutamente nada. Simplemente somos copiadores, pirateamos la invención, la genialidad extranjera. Es decir, desde la chaquitalla y la nenería, acá somos simplemente usuarios. Es por eso que es imposible que tengamos un premio Nobel en física, en ciencias, a lo sumo en letras, en literatura, y todavía un personaje que es español. Entonces, esta situación de desventaja tremenda no solo es nuestro problema, sino casi de toda América Latina. Entonces, dentro de esta coyuntura en que yo, para mí, más allá de lo cultural, más allá de lo religioso, más allá de lo político, creo que el tema, en el fondo, es la disputa por ese apartheid nuclear. Hace 30, 40 años el problema que se suscitó en el Medio Oriente era una guerra por el petróleo. Es más, 30 años antes, en la década de los años 50, en el Medio Oriente, hubo una corriente nacionalizadora. Estaba un coronel Nasser en Egipto, que nacionaliza el canal de Suez, nacionaliza el canal de guerra, hicieron lo que quisieran, impusieron prácticamente una paz que favoreció a Nasser y lo eligió como líder del mundo islámico. Desde entonces, el problema del canal de Suez ha suscitado más conflictividad, y en el año 73, ahí la guerra de Yom Kippur, Egipto recupera el canal. Y desde entonces todo es Sinaí. Es por eso que en esta guerra, a pesar que Gaza limita por el sur con el Sinaí egipcio,
Egipto es el gran ausente, no se pronuncia para nada, no se mete para nada, nada se mete con él. ¿Por qué? Porque Occidente ya lo premió con el canal y ya no le tocan su península de Sinaí. Entonces, Egipto, podría decir en términos campechanos, ha sido bien sobornado. Por eso está impasible ante la tragedia de sus vecinos palestinos. Entonces, podemos ver que Irán evidentemente es el gran paladín ahorita. Sabemos que los iraníes no son árabes, son persas. Y es una gran cultura, tanto como la judía, son milenarias. Y hay un capítulo que también estuve revisando ayer, porque es importante entender que acá también es un problema entre Occidente y no Occidente. Y el Israel, que para nosotros los enocaceristas no es otra cosa que el Estado 51 de los Estados Unidos de Norteamérica, no es otra cosa que una playa de Occidente en el Medio Oriente, así como el desembarco en Normandía fue una playa de los aliados, que después, para nosotros, Israel desde 1948 es una playa, es una inserción de Occidente en el Medio Oriente. Entonces, esta situación, obviamente a los nacionalistas nos obliga a proclamarnos antisionistas, por supuesto que sí, y definitivamente nos obliga a alinearnos con el lado antioccidental, o sea, el lado palestino y ahorita el lado iraní. Entonces, hay que entender que los persas hace 2500 años, al mando de Darío y Jerjes, pusieron en jaque a Occidente, que era entonces Grecia, están las guerras médicas. 500, 800 años después de Jerjes, Darío y Ciro, hay otro enfrentamiento entre el Imperio Romano con un emperador Valeriano que invade lo que entonces eran los partos, que eran los persas que cambiaron de nombre momentáneamente. Y ellos tenían un emperador, Sardón, vean su internet. Y es la primera vez en toda la historia de Occidente en que el emperador romano Valeriano es apresado en batalla por el soberano iraní, Sardón. No solo lo apresa, lo esclaviza y lo convierte en escabel. Ustedes seguro preguntarán, ¿y qué es un escabel? El escabel es un mueble que se hace para los reyes en sus tronos cuando sus pies están cansados y quieren estirarlos. Entonces hay un mueble como un puff donde se reposan los pies. Ese mueble se llama escabel. Bueno, el emperador parto, o sea iraní, persa, Sardón, cuando daba audiencia a sus vecinos de Pakistán, de la India, etcétera, lo hacía sentado y lo tenía el emperador romano agachado y él escachando sus pies encima como escabel. Entonces, y después cuando murió, lo hizo momificar. Esto es una vergüenza, es algo inenarrable, es una herejía contarlo, pero es la historia de Occidente. El que le clavó esas banderillas históricas y milenarias, que es el orgullo de Irán, es justamente este pueblo persa. Entonces, es por eso también que escuchamos las palabras del ayatolá actual y se ve que es un pueblo orgulloso, es un pueblo muy orgulloso, porque tiene harta identidad. Y eso es lo que justamente nos falta a nosotros. Pero también hemos de reconocer que el pueblo israelí es un pueblo también con hartísima identidad, igual de milenarias. Y estuve también revisando las palabras del fundador de la República Israelí en 1948, Isaac Ben Gurión, y él decía que en el fondo el sionismo que ha tenido el pueblo judío desde que la huida de Egipto, hace casi 3000 años, no es otra cosa que la lucha por el pueblo judío por jamás integrarse al resto de pueblos, porque ellos sostienen que son un pueblo elegido, lo sostienen abiertamente. Entonces el mundo está dividido entre los elegidos y los no elegidos, entre los elegidos y los despreciables o los despreciados. Entonces,
es un fundamentalismo, es un milenarismo que yo la verdad tengo dudas si les ha dado resultados o no, pero cuando veo la relación de los premios Nobel, en todas las ciencias veo que hay un acaparamiento casi total israelí. Es más, alguien me dijo, mire mayor, judío era Moisés, el primer legislador, creo que después de Hammurabi. Judío y fue Cristo, y dio su nombre a toda una era de la humanidad. Judío era Marx, da su nombre a otra era, el comunismo. Judío era Einstein, que entramos a la vía atómica, al ingenio atómico. Entonces, veo la relación de premios Nobel. Entonces, este es un pueblo que hay que estudiarlo delicadamente, porque tiene una virtud, el estudio, la identidad. Felizmente, que los persas, los iraníes, son tan identitarios como ellos. Entonces, esta situación a nosotros nos encuentra, obviamente, simplemente como espectadores. Y como espectadores también debemos tener cuidado de la fuente, porque yo cuando abro mi celular, ni esto, veo, y cuando es CNN, cuando es agencias como EFE, europeas, de Occidente, obviamente cuentan su historia. Entonces me tengo que ir a Al Jazeera, o me tengo que ir a Telesur, a otra entidad, es muy difícil. Y también cuentan su historia. Y la verdad uno no sabe a quién creer, porque uno ve en su pantallita que unas luces que bajan, no sé si van a la derecha, a la izquierda, puede ser también los juegos de bengala de mi pueblo, de Cora Cora, que están tomando y lo hacen pasar con misiles. Entonces, hemos llegado a una situación que la información por ambos lados no es verificable, es como tirar la moneda. Entonces, ¿qué es lo que nos debe guiar? ¿Qué es lo que nos debe guiar? Nos debe guiar el sentido común y nuestra ubicación como país subdesarrollado y leer la historia. Entonces, con eso sacamos nuestra conclusión. Puede ser que Irán pierda la guerra o pierda la batalla, pero esta guerra va a seguir. Va a seguir. Yo particularmente dudo que la pierda esta vez. Se va a dar un gran equilibrio. Además que el mundo ya es multipolar. Ya no es como en la época de la Guerra Fría. Ahora estamos en un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar es donde nos debemos desarrollar nosotros como etnonacionalistas. Porque para mí, particularmente, lo que se va a definir el 2026 ahorita, si es que logra imponerse el bloque nacionalista izquierdista que estamos conformando con nuestros hermanos de Juntos por el Perú, y con Juntos por el Perú está un gran sector de los compatriotas del castillismo, entonces, si se da una victoria electoral el próximo año, obviamente nosotros tendremos que salir de la situación en que estamos, por medios legales, constitucionales, y si es necesario hasta no constitucionales, porque es la necesidad histórica de nuestro pueblo. Entonces, en esta conformación, en esta elección, se van a presentar este bloque que tiene que corregir los dos fracasos anteriores. Cuando el nacionalismo llega al poder, no estoy diciendo, Velasco, que se llega vía golpe de Estado. Cuando se llega vía elecciones, el año 2011, con Ollanta, fue una gran traición, por supuesto que sí, nos dejó preso 18 años. Entonces, eso fue un crimen histórico porque es tan costoso que una opción popular llega al poder por vía electoral que no se puede dar esas traiciones. 10 años o 15 años después de Ollanta, la izquierda peruana llega por vez primera al poder vía electoralmente, al poder ejecutivo. Sabemos que con Barrantes llegó a la alcaldía de Lima, pero ahí nunca más hubo otro hito. Pero con Castillo, o sea, con Perú Libre, partido marxista-leninista, mareteísta, por vez primera en la historia del Perú, un partido de izquierda llega a Palacio de Gobierno al Ejecutivo y fracasa en año y medio por incapacidad. En Chile había llegado por vez primera hacía medio siglo antes y duró 3 años con Allende y también fracasó finalmente. Entonces, ahora, 50 años después de Allende, 50 años después de Velasco,
3 años o 4 años después de Castillo. Se puede esta vez llegar al poder ejecutivo, pese a que tenemos la cancha en contra, pero así también la tuvo Nelson Mandela, también la tuvo Pepe Mujica, la cancha en contra, y también la tuvo hasta Hugo Chávez. Sí se puede, aún con la cancha en contra. Entonces, esta vez considero yo que es importantísimo el triunfo socialista, nacionalista, ya combinado en un solo bloque, para corregir el error del 2011 y el error del 2021. Esta es la posición que nosotros enarbolamos. Es por eso que estamos ahorita, y ahí estamos tocando la coyuntura nacional, ¿no? Armando este bloque electoral que de alguna manera no nos debe distraer de la situación nacional. Y yo sostengo, cuando veo estos problemas ahora de la fiscalía, la fiscal Benavides, la otra fiscal no me acuerdo cómo se llama, están que se me echan en... Entonces, la posición nuestra es que son mafias en conflicto mutuo, y por nosotros hay que meterle más queroseno que sigan matando. Si tuviera un ejecutivo patriota, si tuviéramos nosotros el ejecutivo, ya estuviéramos interviniendo en la fiscalía. Hace tiempo lo estuviéramos interviniendo debajo, renovar la fiscalía. Bueno, entonces, y también estamos viendo las eternas inmoralidades del ejecutivo vía Boluarte, y ni hablar del Congreso con Rospigliosi y compañía y todas esas miserabilidades. Entonces, lo que yo sostengo, ya para terminar, es que en la coyuntura nacional, compatriotas, no es coyuntura nacional, sino es coyuntura globo colonial. Y en una coyuntura globo colonial, todo lo que está sucediendo tiene que ser así, no puede ser de otro modo, porque si no, no seríamos globo colonia, seríamos nación, así como Irán, así como Israel, con orgullo, con identidad. Entonces, sostengo que en verdad todo este sistema democratoide que estamos expectando y por el cual estamos postulando, porque es necesario aún así, en el fondo es un espejismo. Es un espejismo porque sostengo que acá gobierna en verdad el piloto automático desde el 5 de abril del 92. Y un piloto automático que sostiene las bondades de un libre mercado cuya mano invisible, la famosa mano invisible de la cual hablaba Adam Smith, cuya mano invisible en épocas de dictadura como con Fujimori era la de Vladimiro Montesinos, en cuyas salitas se decidían las licitaciones de Yayacocha, de Antamina, a qué transnacional se la damos. Y en épocas de democracia, esa mano invisible se releva de Montesinos a la mano invisible de Marcelo Odebrecht, que ponía y sacaba presidelincuentes, y por cuyas correrías se ha creado una prisión exclusiva para presidentes en el Perú, la única en el mundo. Entonces, obviamente, todo este simulacro en que vemos 130 mamíferos en el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, todos en bancarrota moral y ética, hasta el cuarto poder, la prensa, también son cómplices. Entonces, obviamente, lo que nos preguntamos es cómo funciona el país entonces así. Y salen los que aplauden, gracias a Julio Velarde, no, la economía está perfecta. Entonces, obviamente, el BCR es un organismo autónomo. Es un organismo autónomo, inclusive del Ministerio de Economía y Finanzas. Lean bien el organigrama del Estado peruano. Y este organismo autónomo tiene un mandamás que para mí es el verdadero zar del Perú, o piloto automático. Antes se llamaba Richard Webb, 25 años en el puesto hasta que se murió en su oficina. Y fue renovado por Julio Velarde hace 25 años hasta que se muere en su oficina, va a estar ahí. Entonces, estos presidentes del BCR, del país globo colonial que somos, necesariamente son los que se entienden, coordinan, hablan por teléfono, agarran sus directivas de los organismos financieros internacionales. Van a decir el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera y etcétera. Y este es el que digita la política económica. Él determina, subordina, avasalla al MEF y a la Comisión de Presupuesto de la República, con toda seguridad. Y todos los que hacen política acá, todos estos partiduchos, con los cuales tenemos que competir, necesariamente, solamente es espejismo. Porque en sus programas, salvo el nacionalismo,
no objetan lo que hay que objetar, lo que es tabú para ellos, la situación de las empresas transnacionales mineras, la situación del nuevo colonialismo económico, financiero en el Perú. Por decir, se acaba de inaugurar el aeropuerto Airport Partner, se acaba de inaugurar Chancay, se acaba de licitar la carretera central. Ahora escuché que también se ha licitado ya la segunda ampliación del proyecto Olmos, van a levantar la represa Olmos para ampliar la frontera agrícola. Pero todo eso, inclusive los puertos en el Perú, no son nuestros. O sea, si usted va a la población, ellos están contentos porque tenemos un aeropuerto. Pero ese aeropuerto, como Chancay, no es de propiedad del Estado peruano. Ya lo he explicado. Por ejemplo, el aeropuerto es 90% del Estado alemán y 10% del Estado chino. Y Chancay es 60% del Estado chino y 40% de una transnacional Glencore, cuyos dueños son suizos y alemanes. Y están en el directorio del Banco Mundial y del JP Morgan. Y siempre que yo me voy a una gran minera y averiguo quién es el dueño, siempre llego al directorio del Banco Mundial, del Glencore, del City Morgan, del JP Morgan. Entonces, y me voy a cada gran, por decir, lo que sea la carretera central, la va a hacer el Estado francés. La ampliación de Olmos la va a hacer el Estado japonés. Chancay, ya le dije que es extranjero. Entonces yo puedo enumerar. Ahora vino un compatriota Yamil de Chimbote, que es el representante del partido en Chimbote, y le pregunté, ¿cómo está la siderurgia de Chimbote creada por Velasco? Me dice, ahora es brasileña y solamente compra chatarra para llevarla a Brasil. Entonces, compatriotas, en esta situación, obviamente, es de sobrevivencia. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros como etnonacionalistas en esta campaña electoral. Yo ya les dije claramente, la única manera que podemos cambiar nuestra república de luego colonia a nación es por medio de una elección victoriosa con el bloque nacionalista y socialista o por medio de una rebelión. No hay otra forma. Y seguramente dirán, pero el pueblo no puede resistir. Cierto instructor que tenía en la escuela de Carmen Chorrillos me decía, cuando dicen que el pueblo ya no aguanta, el pueblo, el hombre, el animal, el mamífero humano es un animal bastante fuerte, aguanta 500 años y puede aguantar 500 años más. Entonces, a lo que voy, ¿no? No es que la pera el fruto va a caer solito, hay que hacerlo caer. Ese es el reto que tenemos como partido. Muchas gracias, compatriotas. Gracias. Bueno, hemos escuchado a los tres expositores, ¿no? Y ahora viene la etapa de las preguntas. Por razones de tiempo vamos a hacer 3 preguntas aproximadamente. Por favor, Jim, ¿me ayudas? Jim, está por acá. A ver, Jim, ¿me ayudas con el micrófono para las personas que tienen las preguntas? Micrófono. Sí, solamente ayúdanos. Por favor. A ver, por sus participaciones pueden levantar la mano para poder dar inicio. Adelante, por favor. Preguntas. Son preguntas, Pilar. Preguntas a la mesa. Saludando a la mesa y a todos los asistentes. Escuchando las presentaciones, quería hacer una pregunta. Me parece que el enfoque es interesante, pero mire, hay un tema real, tocando la última parte de la intervención del mayor, el tema de la competencia electoral. Hoy tenemos un problema concreto en Lima, Callao, que es más de 11 millones en Lima, Callao. Están a punto de imponernos una actividad minera en la fuente del agua de Lima y Callao, que ninguna de las autoridades de Lima y Callao dicen nada. Sería importante tomar la información de que la minera Ariana se está imponiéndose a la fuerza en el sistema del corazón Marca Pomacocha, que va a poner en peligro de muerte a 11 millones de habitantes de Lima y Callao.
Hoy estamos recurriendo al Tribunal Constitucional, no tenemos confianza en el Tribunal Constitucional, necesitamos las voces de los actores políticos. Sería importante si usted tiene la información, y qué es lo que deberíamos de hacer sobre eso. En la mesa, a ver, Antauro. Espera que me esté corrigiendo con el micrófono. Miren, claro, debemos ganar las elecciones, tener dominio de las cámaras para poder revertir esa situación. Pero, miren, justamente cuando hablamos del agua, para agua de riego y agua potable, hablemos así. Lima tiene 13 millones de habitantes, yo siempre le llamo la República de Lima, cuyo límite por el norte es Ancón, cuyo límite por el sur es Punta Hermosa y cuyo límite por el este es Chaclacayo. 13 millones de habitantes de ahí que se chupan 2/3 del presupuesto. Y que han desaparecido 3 valles, el Valle del Rímac, el Valle del Chillón y el Valle del Lurín, ya no existen, están bajo cemento. Y ahorita se va el Valle de Chancay, ahorita están, en 5 años ya desaparece ese valle. Y así sucesivamente. Entonces, y encima tenemos el problema minero, el problema de la contaminación, y justamente la posición nacionalista respecto a la minería es un reordenamiento territorial, donde la minería sea artesanal, ilegal, legal, mediana, cualquier minería, donde colisione con la actividad agropecuaria simplemente no puede haber minería. Esa es una posición hasta ambientalista nuestra. Entonces, eso por un lado no puede haber en las cuencas. Sin embargo, las hay. Ahora, si nosotros somos nación, asumimos el gobierno, tenemos que hacer una revolución nacionalista. Tenemos que hacer también una revolución geopolítica. ¿A qué voy? Hace poco estuve hablando con el jefe de Sedapal de la región Callao y todo el sur de Lima metropolitana. Le pregunté, dime, compatriota, ¿está garantizado el agua para la población para los próximos 10, 20 años? Me dijo que no. Y me dice, lo que pasa, podemos sacar agua de la napa freática, del subterráneo. Pero ¿qué pasa? Vienen tantos compatriotas, se ponen en el centro y hay que ir extendiendo y no podemos aguantar. Ya hemos llegado a los límites. Y me dice, si no se descentraliza el país, estamos fritos. Entonces, ¿a qué voy? Y lo estamos viendo en el conflicto del Medio Oriente. Estamos viendo que entre Irán e Israel no hay frontera. Si ustedes quieren viajar de Israel a Irán o viceversa, van a tener que pasar 2 o 3 países. Van a tener que pasar todo Irak. De Irán tienen que pasar todo Irak y de ahí Jordania y Siria. Entonces son 2 o 3 países que hay que pasar. Son 1.500 kilómetros. Y se están bombardeando las ciudades. Tel Aviv, Teherán, etc. Entonces estamos viendo que la fuerza terrestre están intactas. No hay ni un solo tanque que ha perdido Irán, no hay un solo tanque que ha perdido Israel, no hay un solo soldado israelí en Irán, ni un solo soldado iraní en Israel. Se están agarrando a misilazos desde 1.500 kilómetros de distancia. Cada uno con su tecnología propia. Entonces, ¿a qué voy? Una ciudad, hasta el punto de vista de seguridad nacional, es un peligro, más aún como Lima. Lima es la ciudad más conquistada en toda la historia de Latinoamérica. La más conquistada, está al borde del mar, 13 millones. Es un problema Lima. Es un problema Lima. Entonces, yo considero que tiene que haber una revolución geopolítica interna. ¿A qué me refiero? Tiene que haber un reordenamiento poblacional. Miren ustedes, hay un inca que le dicen Pachacútec. Pachacútec es transformación de la tierra. Entiendo yo que él fue un gran revolucionario geopolítico, por eso transforma la tierra, transforma la sociedad. Después de Pachacútec, el otro gran transformador o contratransformador fue un virrey español de apellido Toledo, que en 1572, después de la caída de Vilcabamba, implanta las reducciones, las llamadas reducciones. ¿Qué son las reducciones? Todos los pueblos de las alturas bajan al valle para facilitar la cobranza de impuestos. Entonces,
Esta situación es un cáncer que ya acabó con todos los valles de la costa, con los 23 oasis que había en la costa prácticamente ya no existen. Tenemos que hacer irrigaciones en el desierto, pero los valles originales ya están bajo cemento. Entonces, y toda la población concentrada en la Republiqueta de Lima. Si nosotros somos gobierno, tenemos que reordenar todo esto si queremos ser potencia, a lo que voy. Tenemos una política de fronteras vivas, tenemos que hacer unos trasvases poblacionales masivos. Tiene que haber un debate nacional, por supuesto, tiene que haber un plan nacional que lo estamos elaborando, pero tienen que estar todos nuestros cuadros, con empresariado estrictamente nacional. Entonces, cuando a mí me dicen de Lavajato, de Odebrecht, esas interoceánicas y geopolíticas de comunicación con el Brasil, la IRSA Norte, la IRSA Centro, la IRSA Sur, todo eso compatriotas del cemento, hormigón e ingeniería. Eso lo pueden hacer nuestros compatriotas de la ONU, y bien, lo hacen mejor, y sin robar. O sin robo sería mucho mínimo. Entonces, a lo que voy, compatriotas, con la pregunta, claro, necesitamos un plan nacional de desarrollo, y lo tenemos en base al plan Inca del general Velasco, y lo hemos estado elaborando, y lo estamos siguiendo elaborar. Entonces, en este bloque nacionalista izquierdista, urge la materia gris, y esas preguntas como lo que me han hecho, son muy valiosas porque nos obligan a repensar nuestro futuro. Gracias, compatriotas. Gracias. ¿Alguien más quiere decir eso? Venga para acá. Hagamos preguntas directas, por favor, ¿ya? Buenas noches, saludos para la mesa, buenas noches, que Dios les bendiga a todos. La pregunta es concreta, objetiva. La geopolítica mundial que ha hablado con Pedro Oveja y que también han hablado los tres. ¿Cuál es la contradicción fundamental, elemental, la que va a guiar a nivel mundial? Si sabemos, en la hora actual, si sabemos que la contradicción del siglo pasado entre capital y trabajo, que generaba la plusvalía, y esta a su vez, la plusvalía generaba la larga lucha interminable de los pueblos que luchan por su libertad política, social, económica, contra el llamado imperialismo, que ahora sabemos que es el capital financiero. ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la contradicción fundamental? Si sabemos también que en la hora actual la lucha se da entre dos capitales, el capital financiero estatal y el capital financiero de los Rothschild, familiar, que está expresado en los BRICS y el sistema capitalista que está manejado por el sionismo israelita. La lucha por la paz, vida, soberanía, justicia social, chamba, combo, agua, vida, salud. Explíqueme eso, por favor. Bueno, la pregunta es cuál es la contradicción, pero, a ver, ¿la contradicción entre qué? Yo no entendí mucho. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es la contradicción? A ver, no entendí. Para responder. Bueno, para nosotros, compatriotas, la contradicción principal no es entre derechas e izquierdas tanto, sino globalismo versus nacionalismo. Pero quiero hacer referencia a un aspecto que es necesario entender para la coyuntura nacional y también internacional. Miren, ahorita el problema es el apartheid nuclear. Ya lo explicó muy bien el compatriota Héctor Oveja. Como hace poco también era, y sigue siendo también el tema petrolero, ¿no? Pero yo quiero que ustedes sepan, compatriotas, que hasta inicios del siglo XX, estos países que ustedes ven en el mapa, Irak, Kuwait, Jordania, Arabia Saudita, no existían. Toda esa península arábiga, todo era Imperio Otomano, Imperio de los turcos, Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial se alía con Alemania. Alemania pierde la guerra y el Imperio Otomano también es desmembrado. Ustedes han visto la película, han escuchado de Lawrence de Arabia. Bueno, Lawrence de Arabia era el agente británico que ayuda a las tribus árabes a sublevarse contra los turcos. Pero el gobierno inglés, vencedor de la Primera Guerra Mundial, aliado con el gobierno francés, que si bien había sido derrotado, está entre el bando vencedor, crean en el mapa, así, hacen sus rompecabezas de esas republiquetas. Y cada uno era sede de una empresa transnacional petrolera. Justamente hay un gran libro que se llama Las Siete Hermanas. Las Siete Hermanas son las 7 grandes petroleras de esta época
del siglo XX. La Standard Oil, la Texaco, la British, etcétera, etcétera, 5 norteamericanas y 2 británicas. Y cada una es sede de una republiqueta. Arabia Saudita estaba la Standard Oil, Kuwait, la Texaco, etcétera. O sea, son republiquetas artificiales. Las repúblicas históricas son pocos, es Irán, una de ellas, Turquía, una de ellas, Siria, una de ellas, Egipto, ¿no? Entonces, como yo le digo, ¿no? En 1948 se establece una cabeza de playa. Los judíos venían de los campos de concentración y bueno, hay una atmósfera y abusando contra el derecho del pueblo palestino le dan una tierra prometida ajena. Y la tierra prometida tenía dueños, así como Canaán tenía cananeos o filisteos, bueno, Palestina tenía palestinos. Entonces, el Dios de Jacob, al cual hace referencia nuestro himno sionista, la última estrofa, la última línea, la última estrofa que rendimos al Dios de Jacob, bueno, entonces así de colonia somos. Entonces lo que yo quiero que entendamos que en nuestra situación actual, ¿no? Lo único que nos puede perfilar para tener futuro en el concierto mundial, como pueblo y como cultura, no como cocineros del mundo global, no, como pueblo, como premios Nobel de física, como cultura, es con una gobernación nacionalista. Y dentro de esa gobernación nacionalista, nuestra orientación tiene que ser, en función de la identidad etnocultural milenaria, una internacional incaica. No pensamos en términos peruanos. De hace 500 años, el Perú es producto de una equivocación lingüística, ya lo sabemos, ¿no? Sino en términos más milenarios. Entonces, para nosotros los etnonacionalistas, las actuales fronteras criollas, como con Bolivia y con Ecuador, son fronteras absurdas. Quizás para un ciudadano militar que ha sido educado simplemente en el criollismo, bueno, es el Perú, rojo y blanco, y ahí termina con todas sus derrotas, todas sus frustraciones. Pero nosotros somos milenaristas, vamos más allá del Perú, más allá del rojiblanco, nos vamos hasta el arcoíris del Tahuantinsuyo, y ahí sí tenemos posibilidades de entrar al concierto de naciones con un pie propio y con posibilidades de desarrollo. A eso voy, la internacional incaica, buscamos la confederación de Perú, Bolivia y Ecuador. Así como la izquierda tiene su cuestión de Toro de Sao Paulo, la tercera internacional, la segunda internacional, la tercera de Puebla, bueno, las organizaciones etnonacionalistas debemos tener, así como lo hizo Nasser, creando la República Árabe Unida, etnonacionalista, junto a Siria, Egipto y Libia, ¿no? Nosotros apuntamos con los mismos argumentos y con más argumentos, con personalidad cultural milenaria, una internacional incaica, Perú, Bolivia, Ecuador. Y en Bolivia, el etnonacionalismo está representado en Evo Morales y Felipe Quispe. Y en Ecuador el etnonacionalismo está representado en la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador. Y acá en el Perú el etnonacionalismo está representado con el etnocacerismo. Los tres abogan por un neo-tahuantinsuyo, la bandera de los incas, la huifala, es lo que nos hermana. Entonces, vamos nosotros a organizar una internacional incaica invitando a las organizaciones etnonacionalistas de nuestras repúblicas incaicas de Bolivia y Ecuador. Entonces, eso es lo que está pasando. Y la única manera, hasta cuando hablé de geopolítica, les hablé de Pachacute, les hablé de Toledo. La nueva geopolítica interna tenemos que plantar nosotros, no hay otro. No hay más que nosotros, ni siquiera la izquierda ve eso, ni siquiera la izquierda ve eso. Nosotros sí lo vemos, es lo que nos diferencia. Solo así, con este bloque etnonacionalista o de la internacional incaica, podremos en esa geopolítica, ya no bilateral, sino multilateral o multipolar, entrar con vigor y ser aceptados por los BRICS. Nuestro destino geopolítico, si queremos tentar el éxito como pueblo, no la subordinación. Si queremos la subordinación, seguimos igualitos, no hay problema. Pero queremos tentar el éxito como pueblo, es por medio de los BRICS, con la forma no de Perú, porque somos muy poca cosa, sino de internacional incaica, nuevo Tahuantinsuyo. Por eso que siempre rescatamos el proyecto confederativo del Mariscal Santa Cruz, que implicaba a Perú, Bolivia e inclusive Ecuador, porque Santa Cruz no solo era veterano de Junín y Ayacucho, también era veterano de Pichincha. Y ahí también empalmamos con el objetivo bolivariano de una Latinoamérica unida contra el gigante del norte, porque justamente Bolívar
creó 3 proyectos geopolíticos. Lamentablemente fracasaron ante la doctrina Monroe. El primer proyecto fue la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán. La segunda fue la Gran Colombia, la tercera fue la Confederación Peruano-Boliviana. A 1840 ya no quedaba ninguno. Pero eso tenemos que rescatarlo. Tenemos que rescatarlo. Por eso es obligatorio para nosotros, en este concierto mundial que nos encuentra prácticamente enajenados, la única manera, compatriotas, hasta de renacimiento cultural, y poder que nuestros amautas revivan y podamos crear otra vez ideas y tener otra vez ciencia propia, es con la internacional incaica, y esto solamente va con el etnonacionalismo, que acá electoralmente tiene que presentarse porque nos hace pasar la inscripción, tenemos que ir en un bloque con nuestros hermanos de izquierda. La izquierda, que en el Perú también hay la diferencia, la izquierda alienada y la izquierda chola, la izquierda consecuente. Esa es la izquierda que está con nosotros. Muchas gracias, compatriotas. La última pregunta, por favor. En esto terminamos preguntas. Última pregunta, última participación. Bueno, ante todo, compatriotas, compañeros, buenas noches. Madero, buenas noches. Bueno, en resumen, me gustaría que nos planteara, así como usted conoce, tiene la experiencia, la capacidad en la vía militar de que son los planes estratégicos, como se ve ahora en las guerras. En la guerra, la primera y segunda guerra, vio alianzas. Y hay que saber con quién hacemos alianza, porque hay traiciones. Eso quisiera que usted lo plasme en esta etapa electoral, porque está en un proceso de alianzas, conversaciones, porque son 43 partidos. Y lamentablemente tiene que haber fusión con partidos que sean de igual a igual, que tengan la misma ideología o tengamos la misma convicción, porque esa es la primera etapa para después pasar a la segunda y estar en el poder. Es como una guerra. Muchas gracias. Bueno, compatriotas, la última pregunta, ya terminamos. Miren, efectivamente estamos en una situación difícil porque nos han secuestrado la inscripción al nacionalismo. Es un hecho. Paralelamente a eso, ahorita estamos esperando la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la cual ya tuve una audiencia. No solo yo, también lo tuvo el expresidente Sagasti, Vizcarra, el abogado de Pedro Castillo Zaffaroni y 2 exministros de Pedro Castillo. Hace 2 meses nos dieron una audiencia y nos ha prometido pronunciarse. Se van a pronunciar y definitivamente el pronunciamiento va a ser favorable. El problema es cuándo lo harán. Dicen que este mes, ojalá. Ahora, el siguiente problema es, ¿el Estado la acatará? ¿El gobierno la acatará? Bueno, entonces ya no depende de nosotros. Si esto da buenos resultados, solucionamos el problema. Pero igual vamos en el bloque con nuestros hermanos de Juntos. Ahora, como consideramos que no se va a dar, sino el próximo año ya con tardanza seguramente nos van a pedir disculpas, nos van a devolver la inscripción, pero ya nos hicieron el daño. No, hay otra manera que afrontar el proceso electoral vía una alianza. Y esa alianza tiene que darse con 2 facciones políticas. Y si no, nosotros vamos solamente como Juntos por el Perú. Pero si entra otra, como que van a entrar, ahorita lo podría decir, pero no debo decirlo, para no abortarlo. Pero hay 2 que están listas. Seguramente la próxima semana va a haber novedades, va a haber una foto importante. Entonces está asegurada la participación nacionalista con nuestros hermanos de la izquierda. El programa no ha habido ningún problema, porque Asamblea Constituyente es el denominador común de la izquierda y el nacionalismo acá en el Perú. Y las otras medidas basadas en el plan Inca también son abrazadas por nuestros hermanos. Entonces, compatriotas, esta es la batalla que tenemos que enfrentar. Creo que de verdad les puedo adelantar que el sector más grueso y más auténtico del castillismo también está en este bloque político electoral que estamos organizando. Va a haber noticias la próxima semana, no me cabe duda. Les pido un poquito de paciencia. Entonces, compatriotas, vamos a dar por terminado el evento. Les agradezco a todos y por favor me acompañan con los 3 vivas. ¡Viva el democratismo! ¡Viva el General Velasco! ¡Viva el Comartizullo! Gracias, compatriotas. Muchas gracias por vuestra participación. La próxima reunión va a ser el 24 en el local de Juntos por Perú. Vamos a ver lo que son agrarias y el gobierno de Velasco sobre eso también. Muchas gracias.